Cordial saludos, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Conexión Digital. En los próximos 30 minutos estaremos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pero también estaríamos revisando Argentina con la etiqueta Deuda Argentina. Quédate en casa a propósito del COVID en el mundo y es tendencia Marta Lucía, la vicepresidenta de Colombia. Acompáñenme. Iniciamos Conexión Digital hablando de la fecha 12 de junio en la que se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El objetivo justamente es conmemorar y sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchas regiones y países del mundo con altos índices de pobreza. Revisemos de inmediato portales y qué nos informan acerca de este tema. Dice Telam, firman un acuerdo para erradicar el trabajo infantil. Los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo firmaron un acta de compromiso con la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular para la erradicación del trabajo infantil. Se prevé en esta iniciativa articular en territorio acciones de capacitación conjunta para la prevención de vulneraciones de derechos y la protección del trabajo adolescente. Vamos a Prensa Latina. Titula, piden priorizar en Brasil lucha contra trabajo infantil. Unos 2,4 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años laboran en Brasil, donde expertos demandan más luz y herramientas públicas para enfrentar este flagelo. El Foro Nacional para la Prevención de Erradicación del Trabajo Infantil reveló que el 60% de los niños trabajadores hasta los 13 años se encuentran en el campo. El Ministerio de Ciudadanía y las secretarías de cada región tienen que identificar estas víctimas y llevar a cabo la recepción. Pasamos a Sputnik. Titula, el COVID-19 amenaza con forzar a miles de niños al trabajo infantil. Otra amenaza a propósito de esta pandemia mundial. Unos 218 millones de niños entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica a nivel mundial, de los que 152 millones son víctimas de trabajo infantil. Esto según lo reportó la Organización Internacional del Trabajo. De esa cifra, escuchen bien, aproximadamente 73 millones se encuentran en situación de trabajo infantil peligroso en el marco de la crisis económica que ha traído la pandemia COVID-19. El organismo advierte sobre un posible aumento de esas cifras en Latinoamérica. Vamos a revisar de inmediato la red social Twitter y reacciones a propósito de este tema. Estados Árabes de la OIT, los niños pertenecen a las aulas y no al empleo. Con la actual pandemia de COVID-19, el ILO y la UNICEF están muy preocupados de que la pandemia en curso aumente el número de niños pobres que corren el riesgo de ser forzados a realizar trabajo infantil. Revisamos también la cuenta de la UNICEF. El trabajo infantil disminuyó en 94 millones desde 2000, pero ese aumento ahora está en riesgo con COVID-19. No podemos dejar que esto suceda. Tenemos más reacciones. Unidos versus Trata, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La pandemia podría provocar un aumento de la pobreza afectando a los más vulnerables, los niños, por medio del trabajo infantil. Es momento de unirnos como sociedad. Salgamos adelante protegiendo lo más valioso, nuestros niños.
Latinoamérica no está exenta de esta situación. De acuerdo a cifras oficiales, la región registra al menos 17 millones de niños en funciones laborales y víctimas de la explotación. En ese sentido, las instituciones internacionales han exhortado a los gobiernos del mundo a adoptar medidas de protección y asistencia social que eviten la fomentación del trabajo infantil a nivel mundial. Pasemos ahora a lo más recomendado. Lo más recomendado lo encontramos en el portal Telesur y es a propósito de esta fecha. Conoce las 5 peores formas de trabajo infantil, allí lo tienen. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra cada 12 de junio desde el año 2002. La fecha fue instituida por la Organización Internacional del Trabajo OIT para concentrar la atención en la magnitud que tiene el trabajo infantil a nivel mundial y las medidas para erradicarlo. En este artículo encuentran justamente esas peores formas de trabajo infantil, entre las que se encuentran la esclavitud, la trata infantil, la servidumbre, la condición de siervo y el trabajo forzoso. Cambiamos de tema y revisamos lo que es tendencia a través de las redes sociales. Marta Lucía, ¿por qué? La vicepresidenta de Colombia es tendencia a través de las redes sociales. Vamos a revisar portales. Telesur. Senadores colombianos solicitan renuncia de la vicepresidenta. Por este escándalo es justamente tendencia la vicepresidenta de Colombia. Algunos senadores han solicitado este jueves que la vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, renuncie a su cargo en el Ejecutivo por un pago de, escuchen bien, $150.000 en concepto de fianza para sacar a su hermano, Bernardo Ramírez, de una prisión en Estados Unidos donde se encontraba por delito de narcotráfico. Vamos a revisar de inmediato la cuenta de nuestro corresponsal en Colombia. Nos informa desde Bogotá, Hernán Tobar, a propósito de este tema. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta colombiana, envuelta en otro escándalo. Habría pagado fianza para que su hermano saliera de una cárcel de Estados Unidos en el año de 1997 por tráfico de heroína. Escuchemos. Otro escándalo rodea a los más cercanos al partido de gobierno Centro Democrático y al presidente de la República, Iván Duque. Esta vez, envuelta en más escándalos, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Las semanas atrás se había conocido, también por informaciones de prensa, que su esposo tenía vínculos comerciales con un narcotraficante en el sector de la construcción. Ahora se conoció también por informaciones de prensa que ella habría tenido que pagar una fianza de $150.000 en el año de 1997 para sacar a su hermano de una cárcel en Estados Unidos por el delito de tráfico de heroína. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar. Desde la bancada de oposición, los partidos políticos le han exigido la renuncia a la vicepresidenta y le exigen que le diga la verdad al país en relación a todos estos nexos que la involucran a su círculo familiar con el narcotráfico. Por su parte, los aliados del Centro Democrático, partido de gobierno, aseguran que ella tiene una hoja de vida intachable. En Colombia comienzan y siguen las reacciones en relación a este tema. Un escándalo que es tendencia en las redes sociales. Vamos a la cuenta del senador Iván Cepeda Castro. También desde Colombia trinó lo siguiente: la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le ocultó al país que su hermano estuvo en el narcotráfico y que su esposo tuvo como socio a un narcotraficante y paramilitar. ¿Qué otros asuntos ha silenciado? Es evidente que ha perdido cualquier credibilidad y debe renunciar. El senador Gustavo Petro. La vicepresidenta de la República de Colombia pagó la fianza para liberar a su hermano Bernardo Ramírez de la cárcel por el delito de narcotráfico de heroína. Su esposo, Álvaro Rincón, era socio del narcotraficante Guillermo León Acevedo, que renuncie. Y Sebastián Quiroga, defensor de derechos humanos de Colombia, dice: Marta Lucía Ramírez saca una carta justificando la relación de su hermano con el narcotráfico, en la que se victimiza. Cuando lo de Memo Fantasma con su esposo, se puso a llorar. No queremos sus lágrimas ni sus justificaciones, queremos su renuncia. Renuncie, vicepresidenta. Revisamos de inmediato otros temas que son noticia en distintas partes del mundo. Vamos a Rusia, revisamos la cuenta de Lisandra Andrés.
Cancillería considera que traslado de militares estadounidenses desde Alemania hacia zonas cercanas a la frontera de este país dificultaría el diálogo entre Rusia y la OTAN. Escuchemos. Denunció en esta jornada un posible incremento de las tensiones entre este país y la Organización del Tratado del Atlántico Norte debido a una supuesta traslado de militares estadounidenses que se encuentran actualmente en Alemania. El traslado de estas unidades a territorios cercanos a la frontera rusa. La vocera de la Cancillería, María Zaharova, denunció cómo estas acciones por parte del gobierno estadounidense no contribuirían a un diálogo en condiciones entre Rusia y la OTAN, sino que atenuarían aún más las diferencias existentes, pues el gobierno estadounidense ya ha dicho en múltiples ocasiones que retirará parte de las tropas que tiene en bases militares en Alemania, las trasladará posiblemente hacia zonas cercanas a la frontera rusa. Y pues esto es considerado por la Cancillería de este país como una nueva maniobra del gobierno estadounidense, un incremento de las campañas contra la opinión pública para desviar la atención y crear un sentimiento antirruso que ya se ha manifestado en otras ocasiones por parte del gobierno estadounidense, y esta acción de extraer esta parte de estas fuerzas que están ahora mismo en Alemania pues solo contribuiría a tensar aún más la situación entre Rusia y la OTAN. De Rusia pasamos a México. Allí nos actualiza nuestro corresponsal Eduardo Martínez. El presidente de México, López Obrador, anunció una nueva gira de trabajo para la próxima semana. Visitará Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos. Todos son estados a los que viajará por tierra y con medidas de sana distancia. Revisamos más noticias. UNESCO nos dice: Ana Frank habría cumplido hoy 91 años. Fue justamente un día como hoy, en 1942, cuando Ana comenzó a escribir su diario, un testimonio de coraje para toda la humanidad que jamás debemos olvidar. Hispan TV nos dice: el cambio de color del agua de un lago en la India que se formó después que un meteorito golpeara la Tierra hace unos 50.000 años suscita muchas preguntas. Vean esa imagen. Vamos a la pausa, pero los dejamos con un video donde la ONU pide que acabemos con el trabajo infantil en la agricultura a propósito de este día. Ya regresamos. Continuamos con más de Conexión Digital y seguimos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales. Argentina ajusta detalles de la nueva oferta para reestructurar su deuda por 66.238 millones de dólares en el marco de una negociación con sus grupos de acreedores, cuya última prórroga vence este viernes. Ampliemos información con portales informativos. La fórmula de Alberto Fernández para acordar por deuda BPN de 49,9% y anabólicos.
Eso es lo que dice este artículo. El presidente Alberto Fernández terminó de cerrar ayer por la tarde la fórmula final con la que piensa avanzar el fin de semana para llegar a un principio de acuerdo con gran parte de los acreedores argentinos poseedores de deuda emitida bajo jurisdicción internacional. La propuesta final que se escuchará en horas será un 49,9% más anabólicos extras que llevarán el porcentaje de valor presente neto a un 52%. La prensa nos dice: Argentina pone deuda en el mercado local por 901 mil millones de dólares. Argentina colocó este jueves en el mercado doméstico letras y bonos del Tesoro en moneda nacional, más de 64 mil millones de pesos, traducidos en 901 mil millones de dólares. Argentina realiza este tipo de colocaciones en el marco de su estrategia para financiarse en la plaza doméstica, ya que tiene vedado el acceso a mercados internacionales. Motor Económico también informa sobre este tema. Para Joseph Stiglitz, los acreedores de la Argentina no tienen vergüenza. El Premio Nobel de Economía analizó el proceso de renegociación de la deuda argentina y consideró que algunos de los acreedores demandan dinero que claramente excede lo que es sostenible. Lo voy a decir en términos francos: no tienen vergüenza. Dijo que los acreedores pretenden ser buenos ciudadanos cooperativos, pero en la práctica no predican lo que ellos dicen. Una página más. Página 12. El gobierno escucha y avanza. Rescate fue la palabra clave elegida por el presidente Alberto Fernández, cuyo objetivo es que el Estado Nacional sea actor principal en el rescate del grupo empresarial Vicentín. El rescate busca preservar la fuente de trabajo, el funcionamiento económico de Santa Fe en especial y de otras provincias. Nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota nos actualiza más información sobre este tema desde Argentina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su par argentino, Alberto Fernández, le pidió que mediara ante el grupo de acreedores que lidera el magnate Larry Fink. Argentina dará a conocer su propuesta a los acreedores privados externos próximamente. Escuchemos. Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer que su par de Argentina, Alberto Fernández, le pidió que intercediera ante el magnate Larry Fink, cabeza de uno de los grupos de bonistas acreedores del país. López Obrador dijo que habló con Fink y le explicó que el gobierno de Fernández quería cumplir con sus compromisos y llevar adelante una propuesta seria y posible. Según el presidente mexicano, el millonario estadounidense le explicó que la decisión no era solo de él, sino también de otros inversores, pero que iba a proponerles a estos una disminución de entre el 50 y el 55% del valor nominal de esos títulos argentinos, algo muy cercano a lo que se especula el gobierno del país sudamericano le propondrá a los tenedores de deuda privados en las próximas horas o días. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Revisemos reacciones a propósito de este tema. Raúl de la Torre. El gobierno heredó una crisis económica producto de la mala praxis del gobierno macrista, tal vez el peor y más corrupto de la historia. Es por ello que Alberto Fernández se preparó para enfrentar dos ejes centrales: la renegociación de la deuda externa y atender la emergencia social. Alberto nos dice: a causa de la devaluación y el ajuste fiscal que era necesario para la renegociación de la deuda, el 1 a 1 solucionó en tan solo 2 años la inflación y la pobreza que dejó Alfonsín. Nos va bien ahora con los pesos argentinos sin ningún tipo de convertibilidad ni dolarización. Recordemos que el 22 de mayo Argentina entró en cese de pagos tras no haber costeado 503 millones de dólares correspondientes a intereses. El objetivo es cerrar un acuerdo para neutralizar ese default selectivo, llamado así porque por el momento solo afecta a esos bonos y no al resto de la deuda pública. Vamos ahora con otro tema: COVID-19, que sigue siendo tendencia en el mundo. Veamos cifras actualizadas de la pandemia del coronavirus en el mundo. Hasta ahora,
se han registrado 7.641.476 contagios. El número de recuperados asciende a 3.867.117 y fallecidos hasta el momento se reportan 424.847. Vamos de inmediato al portal Sputnik, que nos habla acerca de los expertos, cómo revelan cuánto tardará la economía de México en recuperarse tras la pandemia. Allí tenemos el artículo. En términos anuales, México podría registrar una caída del 8% a finales del 2020 y marcar un leve crecimiento del 1,5% en 2021. A pesar de esta mejora, el país norteamericano podría tardar hasta 6 años en volver a alcanzar el monto del PIB que fue reportado en 2018. Europa Press nos dice: Madrid calcula un impacto económico por la pandemia de 1.260 millones hasta la fecha. La Comunidad de Madrid tiene contabilizado un impacto económico hasta final de mayo de 1.260 millones de euros, resultado de sumar el impacto del gasto, 974 millones, y la caída de ingresos, 286 millones, según han informado desde la Consejería de Hacienda y Función Pública. Cuando acabe este año, según los datos con los que cuentan, la cuantía ascenderá a 2.737 millones. Una cifra que ya alcanzó la presidenta regional Isabel Díaz este jueves en su comparecencia. Después de revisar estos 3 países, pasamos a Brasil con nuestro corresponsal Nacho Lemus, que nos actualiza desde el gigante suramericano. Brasil superó los 40.000 muertos por COVID-19 y antes del Día de los Novios reabren los shoppings de los 2 estados más afectados, Sao Paulo y Río. Escuchemos. Saludos, abro conexión con una actualización rápida sobre los números por coronavirus en Brasil. Se han registrado 40.919 muertes. Hasta ahora hemos saltado y sobrepasado la barrera de las 40.000 muertes en Brasil en menos de 3 meses desde la primera muerte, y se han registrado en 24 horas 1.239 personas que han perdido su vida por coronavirus. La tasa de letalidad en Brasil es de 5,1%, de mortalidad 19,5%, casi 10 veces más que en la Argentina. Por otra parte, los estados que más preocupan son Sao Paulo, que ya ha sobrepasado las 10.000 muertes y que esta semana registró 2 récords seguidos en número de muertes en 24 horas, y que tiene una tasa de letalidad de 6,2%. En Río de Janeiro hay números menores en cuanto a la cantidad de muertes, 9.700 muertes, sin embargo, la tasa de letalidad es de 9,7%. Entonces, una situación muy preocupante en Río de Janeiro con el aumento de muertes sobre el número de casos, y en Sao Paulo el estado con mayor número de muertes y con mayor número de casos de Brasil. En estas 2 ciudades se han reabierto los shopping durante la jornada de ayer para que haya actividades comerciales hasta el día de hoy, que es el Día de los Novios en Brasil. Ese es el contexto que se vive en el gigante sudamericano. Estudios. Brasil, uno de los países más afectados y su presidente bastante criticado. Pasemos a China. Irán Peraza nos actualiza sobre la pandemia de COVID-19. Hoy se reportaron 8 casos importados y 2 locales en Beijing. Se detectó un nuevo paciente asintomático y no se registraron nuevas muertes. Para actualizar información, revisamos nuestro portal www.telesurtv.net, donde repasamos los principales titulares del mundo. Allí los tenemos. CPI considera inaceptables las medidas de Trump en su contra a propósito del pronunciamiento que hizo el presidente estadounidense. Cuba denuncia que Estados Unidos ignora reclamo de fin del bloqueo, un llamado que no solamente ha hecho Cuba, sino que se han sumado muchísimos países del mundo en defensa de Cuba y criticando las medidas y bloqueos de Estados Unidos. Congreso de El Salvador aprueba ley de emergencia por COVID-19. Instan a construir mundo post-COVID más humano, un llamado que se hace desde los países de Latinoamérica y el Caribe. Recuerden que ustedes pueden visitar nuestra página y revisar los principales titulares de las noticias en el mundo. Despedimos Conexión Digital con un video en Ecuador donde no logran controlar la pandemia. Los dejamos.